le decía a mi sucesora, a los que han ido, ¿verdad? Pero la que está ahora, yo le dije, cuando ella ingresó, yo le dije, mire, el único consejo que yo le voy a dar es, nunca permita que se vaya el agua y mantenga bonito el entorno donde la gente camina. Porque cuando el agua, la luz y el entorno está feo, la gente se engreña. A la gente no le importa lo más. Óigame, cuando usted no tiene agua en la casa, usted se pone, imagínese usted llegar del trabajo sudado como un perro. Una pegajiña. Una pegajiña y que no haya agua. Pero peor aún, que no haya luz. Mire, a veces, y a mí me da mucha pena, usted ve, y usted lo ve en el rostro, en el semblante de los trabajadores hoteleros, que cuando se desmontan de esos autobuses se le ve el cansancio, que no tienen que decírtelo, porque en el rostro se ve el cansancio de un día entero trabajando, caminando. Y usted llegar a su casa sin energía eléctrica, usted llegar a su casa que muchas veces tienen que llegar a lavar ese uniforme, a plancharlo para el otro día usarlo, sin tenerlo. Eso crea desesperación en el pueblo. No, pero usted no ha dicho eso crea desesperación. Usted no ha dicho lo peor. Y arman unos shows y usted dice, al final es mentira. Pero si eso es verdad, que ese señor manipuló la factura de los ciudadanos dominicanos, yo espero que tenga una condena grave. Ay, Dios mío. Que tenga una condena grave. Usted soñando. No, pero mire. A un tutumpote, nada más que lo dejen 3 meses en preventiva, ya pagan. Muchacho, mira, el loquito que estaba en la lotería, un que se llamaba Dince, que sé yo qué. Vincent. Ese sí. Pobre infeliz. Ahora es ebanista. Lo que fue siempre. Sí, ese infeliz no tiene un peso. A ese infeliz le hicieron esa vuelta para quitarlo de ahí porque eso le interesaba a otra gente. A ese no le va a pasar nada. Absolutamente nada. Está tranquilo. Ese hombre está tranquilo. Sí. Usted no ve que lo nuevo ahora es que Agricultura le compra los vehículos a la gente, a los empleados. Y tú le preguntas, ¿pero por qué es que compran los vehículos? Porque lo van a cuidar mejor. Oiga. ¿Y cuánto le toca al empleado y cuánto le toca al ministerio? 90-10. ¿Pero quién paga los 90? ¿El ministerio? El Estado. No, usted le está regalando. Le está regalando. Por favor. Que por cierto, el Ministerio de Agricultura está caliente. Está caliente. Muy caliente. Está Yo caliente. soy de los que creo que Muy debió de caliente. haber un cambio en la cabeza. Porque le está picando muy cerca al ministro. Bueno, su encargado de seguridad. Entonces, A lo mejor el ministro es serio, a lo mejor uno no sabe. Sí, pero le salpica. Pero lamentablemente hay un sonido que hay que aclararlo. bueno, los medicamentos de alto costo destutanaron al que estaba ahí. Sí. Que ese otro tema que ha dado mucha agua a beber. Pero es que el presidente dura mucho para tomar decisiones. Yo sé que él la tiene mire, difícil. Mire, que lo que porque hay pasa, que decir la verdad. Luis Abinader la tiene difícil en pero su mire, partido. ahí yo le doy un poco. Dígame. un poco. Usted es una mujer experimentada en temas de Estado. Mire, lo que pasa es que en la política se dan muchos chismes. Ajá. Entonces yo creo que el presidente, hasta que no hace su propia investigación y corrobora que está ocurriendo algo, no actúa. Si hubiese quitado a Emilio Galván por el sonido que se le armó, que hasta donde Nuria salió, y cuando hicieron el levantamiento, adivine, Diga. todo lo que pasaron ahí no era así. Porque fueron a cada lugar donde se hizo el trabajo que se criticó y tenía los resultados palpables. El hombre está en su posición y no se ha hablado más de él. Entonces yo entiendo que él hace su propia investigación y toma sus decisiones. En ese sentido, digo yo, es saludable, porque tampoco soy de los que creo que por el simple rumor público hay que destituir a una persona. Por lo que usted acaba de decir, hay que tener equilibrio. Que hay personas que montan campañitas y no se vaya lejos. Eso no es en Santo Domingo nada más que ocurre, eso ocurre aquí también en Altagracia. A nivel nacional. Eso ocurre en todas las partes del país. No es exclusivo de nosotros ni de Santo Domingo, eso ocurre en el país completo. Que siempre hay una facción, un grupo que no es amigo, están juntos pero no revueltos, y cuando pueden tirar una cizañita, la tiran. Claro. Y crean una ola enorme de desinformación, pero hay situaciones que sí hay que regularla. No, yo creo, hay que revisarla. Y yo creo que el presidente, el honorable señor presidente, la va a tener que revisar. Y yo creo que, volviendo al tema inicial, con el tema eléctrico, hay que buscar una solución. Hay que buscar podemos cambiar de tema, porque no hay forma de defender. Bueno, lo que pasa es que al pueblo hay que decírselo, porque aunque nuestras autoridades están calladitas, con muchos temas están calladitas, el pueblo necesita escuchar
y necesita hablar. Y no es que estamos motivando a que hagan huelga. No, a propósito de eso, quiero decir que el condominio Monteverde está viviendo una situación, independientemente de los apagones, estamos viviendo una situación muy difícil con EDESTE. Hablando, miren, hay denuncias de vecinos que ellos van a cortarle el servicio a uno y terminan cortándole el servicio a personas que tienen su cuenta al día. Estamos hablando de que frente al lado del condominio hay un circuito de mejor calidad y los residentes lo que desean no es, el pueblo está harto de los apagones, pero no ese es el tema de discusión, es que nos cambien de circuito, porque nos tienen un circuito que eso es un apagón constante. Y no solo eso, la fluctuación del voltaje, la cantidad de aire acondicionado, de televisores, de neveras que se han dañado, de inversores en Monteverde. Muchos. Es un asunto alarmante. Muchos. Y no solo en Monteverde. Entonces, el pueblo está cansado. Sí, pero yo hago esa denuncia porque en el caso de Monteverde lo que está exigiendo es que le cambien de circuito, porque ahí tenemos dos circuitos paralelos. O sea, que llegan uno al lado del otro. Nosotros lo único que deseamos es que se le cambie. Fue una comitiva del condominio a EDESTE. ¿Y usted sabe lo que le dijeron? Cuando tengamos una respuesta lo llamamos. Ya. No hay un compromiso real de nuestras autoridades. Pero sí está el pago que hay que hacer. Eso sí hay que hacerlo. Y facturas caras. En Monteverde se están pagando facturas de 20, de 30 mil pesos, de 15 mil, de 16. En ese bulevar, la mayoría de los que laboran en la zona turística manejan a exceso de velocidad. Esa es la realidad. Y entonces cuando se unen esos carriles, eso trae dificultades. Yo sé que han ocurrido muchos accidentes ahí, que la ampliación va a venir a cuidar, por lo menos a cuidar un poco eso y a descongestionar, porque se hace una especie de cuello de botella. Ahí mismo en ese bulevar, yo no sé si ya promulgaron esa ley, si ya pasó por el Senado, pero que va a llamarse don Frank Rainieri. Yo creo que sí, ya está aprobada. El grupo Punta Cana, pues entonces el bulevar Frank Rainieri, ¿verdad? Sí. El grupo Punta Cana está creando un elevado. Va muy avanzado. Sí. Yo el fin de semana pasado pasé por esa zona y lo vi muy bonito. Ya vi la vi. De manera que eso nosotros lo tenemos que reconocer. Y qué bueno, ¿verdad? Que el sector empresarial se una en lo que es la responsabilidad social. Y yo sé que quizás muchos empresarios higüeyanos no van a poder hacer un elevado, porque el costo, ¿verdad?, para hacer una obra de esta magnitud es muy elevado. Pero usted, empresario que me está escuchando, siempre hay algo que podemos hacer para aportarle a la comunidad. Y eso de la responsabilidad social trabaja bien, pero bien en la comunidad. Por eso es que ustedes ven que hay algunas empresas que los pueblos las aman, pero usted ve que se mantienen limpiando un parque. Hay otros pueblos, aquí casi no ocurre, pero yo he visto en otros pueblos que hay lugares que son apadrinados. Usted ve, por ejemplo, voy a citar un ejemplo, el parquecito de los Vagos, que deberían de eliminarlo para ampliar ahí esa calle, que es un cuello de botella, igual que lo que usted habló. Pero ok, vamos a hacer el ejemplo, es un parque chiquitito, muy pequeño. Bueno, la empresa de Don Perucho pone un letrerito: este parque está siendo supervisado y mantenido por la empresa de Don Perucho, y esa empresa se encarga de patrocinar ese parque y lo mantiene pintadito, iluminado, y es un aporte a la comunidad. Total. Pero eso hace fidelidad en el pueblo, porque al final la gente dice, los que tienen un nivel de conciencia dicen, hay que ir donde Don Perucho, hay que apoyarlo a él, que es el que nos mantiene limpio eso. Claro. Y los vecinos por ahí dicen, no, ese es un hombre bueno, ese parque estaba perdido y ahí estaban los tecatos al 2x1 y lo ha restaurado. Pero lo mismo ocurre en los hospitales. Hay lugares donde los hospitales, tal habitaciones son subsidiadas o son patrocinadas por la empresa X. Y así de manera sucesiva. Hay escuelas que han sido patrocinadas. Y eso es una especie de ayuda. Exacto. Sí, porque el Grupo Punta Cana ha manejado muy bien el tema de la responsabilidad social. Que eso en administración, todos los que son administradores me van a entender, porque eso se nos da en la formación. La formación académica a uno le educan sobre el tema de la responsabilidad social que tienen las empresas para con la comunidad. Pero nosotros aquí en Higüey es un asunto cultural. Nosotros no hemos nunca fomentado que las empresas tengan responsabilidad social. Es tanto así que nosotros hemos hecho cultura en nuestro pueblo
el mal servicio al cliente. Ustedes recordarán personas icónicas de nuestro pueblo con negocios que usted iba ya a comprarle y era como un pitbull. Y la frase famosa, compre si usted quiere. ¿Usted sabe por qué? Porque hubo una época que no todo el mundo podía ir a Santo Domingo, no todo el mundo podía ir a otro lugar. Y esas personas se quedaron así. Aquí hay empresarios que no dan un buen servicio al cliente, que maltratan al cliente. Y eso tiene que ir cambiando. ¿Cómo? Primero, dándole un buen trato a los empleados. Por ahí empieza. Porque un empleado que se siente alegre en su empresa es un empleado que va a poder dar hacia adelante, ¿verdad? Ese buen trato. Pero hasta como dicen, cuando amo muchas empresas, dicen mi trabajo. Mi empresa. Mire, yo estudié. Donde no le cae bien. Ahí es donde yo trabajo. Sí, mire, le voy a poner un ejemplo con un buen amigo. Cuando estaba haciendo la maestría en alta gerencia, ahí estaba con un buen amigo, Jarvis. Él trabaja en el grupo Punta Cana. Saludos para él. Y Jarvis siempre decía, mi empresa, nuestra empresa. Y él me decía, él tiene un puesto, no recuerdo cuál es el puesto, pero tiene un puesto más o menos, ¿verdad? Bien. Y él me decía, Abigail, es que yo llego allá, al entorno, al perímetro, y yo veo una basura en el piso y yo me recojo y la tiro al zafacón. Porque tenemos que mantener todo bonito. Porque lo que esta empresa hace con nosotros no lo va a hacer otra. Y yo me puse, porque a mí me apasionó ese tema. Hay varios temas que a mí, en esa formación, hubo 2 casos que a mí me llamaron mucho la atención, que es el caso del Grupo Punta Cana a nivel local y el caso de Kodak a nivel internacional, de cómo esa empresa, después de ser una empresa tan poderosa, cayó por no adaptarse a los nuevos tiempos. Y siempre recuerdo en ese proceso de formación en alta gerencia cómo se trabajaba el tema de la responsabilidad social y el manejo. Y yo hablaba ahí en esa ocasión con él y él me decía, mira, hasta para llamarle la atención a un empleado, nosotros tenemos un personal, creo que son psicólogos industriales, no sé si es el término correcto. Sí. Nosotros tenemos un personal que nosotros primero tabulamos el problema y se le busca una solución, porque hasta para llamar la atención nos cuidamos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Usted tiene un empleado, primero que se identifica con tu negocio. O sea, lo primero que un empresario tiene que hacer es lograr que sus empleados se identifiquen y que lo acepten como suyo. Hay empleados aquí que dicen, ojalá y se queme el negocio de fulano, donde ellos trabajan. Donde van todos los días. Donde van todos los días. Y tienen que ir por necesidad, porque va a aparecer un empresario que dice, pero si no le gusta el trabajo, que lo deje. No, la necesidad tiene cara de hereje. El que tiene necesidad y compromiso tiene que aguantar hasta humillaciones muchas veces. Ahora, ese empleado no te va a trabajar de la misma manera que el que se siente identificado, que llega bonito y cuida su empleo. Entonces, eso nosotros tenemos que irlo imitando. Y ojalá que en Higüey se levante una nueva generación de propietarios y hagan lo mismo. Ahí en La Libertad, donde están todos los muebleros que han sido bendecidos en este pueblo. Aquí, si hay un segmento de la parte económica y empresarial que ha prosperado en la Altagracia, en el municipio de Higüey, son los muebleros. Uno de los pueblos con más mueblería es este. Bueno, pero ellos mismos pueden decir, nosotros vamos a patrocinar el perímetro de La Libertad, que comprende desde donde estaba el antiguo higüeyano, ¿verdad? Que es como la ruta ahí de las mueblerías, hasta llegar allá a la bomba de la familia Aristi. Vamos a padrinar esto, o hasta el millón abajo, y vamos a mantener esto bonito. ¿Y usted cree que no lo van a lograr? Lo pueden lograr, pero tiene que haber un sentimiento. ¿Y qué va a pasar al final? La gente va a decir, wow, qué calle bonita. Mira, pero lo mismo ahí, perdón, Brando, en La Colón. En La Colón hay un espacio. Estos días está un poquito estartaladito, pero ellos cada rato se activan. Que es ahí en el cruce donde están los colmados, Boca Chica, donde está el que vende carne a la barbecue. Que está en La Colón cuando tú pasas entra del tribunal enfrente del colmado, que son 4 colmados. La esquina ahí es activa. Y esa gente de vez en cuando le ponen decoraciones. Sí. Eso Navidad se ve hermosísimo. Entonces el que va y fíjese que es una esquina meramente y yo lo pongo mucho de ejemplo, lo he dicho en este programa, porque ellos ponen bonita su esquina. Y entonces, ¿qué ocurre? El que va a consumir se convierte en acogedor. Atraen a sus clientes. Atraen al cliente, hacen engagement, porque eso hace un engagement, pero también todo el que pasa por ahí dice, wow, qué esquina bonita.
Yo recuerdo una vez que pusieron muchas sombrillitas. Sí. Y yo cuando pasaba lo en más la parecido mañana, a Puerto Plata en su ruta de la sombrilla. Exacto. Y cuando yo pasaba con mis niños, que esa es una de las rutas que yo hago por la mañana, mis niños se deslumbraban mirando esas sombrillitas. Papi, qué bonito. Después pusieron las banderitas que antes las ponían mucho en los carwash, en los dealers. Y eso se veía hermosísimo. Entonces, eso es responsabilidad social. Eso es responsabilidad social que todos podemos. Y le estoy poniendo un ejemplo de una esquina que no es multimillonaria, que no es que tienen empresas humildes, simplemente ellos han decidido poner bonito ese entorno. De eso es decisión propia. Decisión. Entonces, que esa idea se extrapole a todas las asociaciones. Incluso aquí hay una asociación que agrupa a los empresarios. Y bueno, yo creo que Santiago Matías, que ha sido demonizado por muchos, cada día se esfuerza por hacer quedar mal a aquellos que se han equivocado. Y digo que se han equivocado porque no han entendido el proceso de evolución que tiene la comunicación en la República Dominicana. En buen dominicano, ya la pava no pone donde ponía. Y aquellos que hacemos comunicación tenemos que ir buscando la manera de adaptarnos a los nuevos tiempos, porque ya las cosas no son como antes. De manera que ese evento, que esperamos que en el futuro, cuando se repita, sea mejor, que se vaya evolucionando en el uso correcto del lenguaje y muchas cosas, ¿verdad? Que se pueden ir mejorando. Cosas positivas. Yo siempre pongo el ejemplo con los representantes, los exponentes del género urbano que empezaron en los 80 y los 90, que empezaron con unas letras muy ácidas. Y a medida que fueron conquistando popularidad, que se fueron estableciendo, fueron limpiando sus letras. Y ya al final sus letras estaban mucho más limpias que al inicio. Eso mismo ocurrió aquí en República Dominicana. Los exponentes del género urbano, en sus distintas, ¿verdad? En sus distintos segmentos, muchos de ellos empezaron con unas letras y con el pasar del tiempo fueron evolucionando, fueron mejorando. Entonces, este tipo de comunicación alternativa le va a ocurrir lo mismo en la República Dominicana. Empezaron de una manera y con el pasar de los días van a ir evolucionando. Y eso es lo que deseamos, eso es lo que el pueblo necesita, pero todos tenemos que aportar. Pero el aporte no es criticando, no es maltratando a un grupo de jóvenes que quiere echar adelante. Cada vez que, mire, y lo digo honestamente, yo soy crítico de los críticos, de esos muchachitos que entran en el género urbano, muchachitos que el Estado les falló, porque son muchachitos que el barrio los creó, que vienen de la parte más oscura, de la parte más triste, más decadente de la sociedad dominicana, logran conquistar el éxito. Y obviamente una persona que viene del fondo, usted no le puede exigir un manejo que tiene un niño que desde pequeñito se crió en un hogar estable, que fue a una escuela, que recibió educación en casa, que tiene valores. No va a ser lo mismo. Entonces, muchas veces criticamos, condenamos a esos jóvenes que están saliendo adelante y no vemos que han sido exitosos en medio del hoyo donde les ha tocado vivir. Y eso aplica, mire, para Toquicha, para Yailin, para La Perversa. Bueno, un sinnúmero de muchachitos que vienen de honguito, que siempre está envuelto en una situación, pero ¿de dónde vienen? Y muchas veces ponemos ejemplo con algunos artistas que cuando empezaron, usted va y busca sus inicios, cometían muchísimos errores también. Lo que pasa es que hace 30 años no había Facebook, hace 30 años no estaba Instagram, no estaba X. Entonces lo que hacían los artistas, un grupo lo conocía y el otro lo desconocía. Y lo mismo aplica ahora en la política. ¿Por qué el doctor Fernández, Leonel Fernández, ha tenido que recular en varias ocasiones con cosas que ha dicho? Porque ahora las redes sociales masifican el mensaje. Cuando entonces Leonel entró al poder en el 1996, no le hablaba a nadie. Lo que él iba a decir era estudiado, organizado y planificado. Y entonces la prensa formal recogía esa información, pero no había nadie con un Twitter, no había nadie con un celular grabando para desmentirlo. Y él podía haber dicho pez, y la prensa dijo que él dijo gaviota,
y era gaviota porque tú no tenías cómo contradecir lo que se había dicho. Pero ya los tiempos no son iguales. Ahora el honorable señor presidente Luis Abinader está en una reunión hablando y fácilmente uno de los suyos de manera oculta lo graba, publican ese video y se arma un escándalo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo otros tiempos, otras tecnologías. Entonces hay que apoyar a esos muchachos que están subiendo, claro, siempre exigiendo el buen uso del lenguaje, el uso correcto, ¿verdad?, del lenguaje y la adecuación. Para mí lo necesario es eso, trabajar eso, y usted verá que vamos a ir creciendo. Y claro, hay un grupo de poder que eso no le gusta porque están perdiendo el poder. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Adaptarse. Yo vi ahí un medio de comunicación nacional de los tradicionales que va ahora a hacer una plataforma digital para competir con las plataformas. Eso está bien. ¿Qué está haciendo ese grupo? Está viendo que su emporio está en una situación crítica porque la población está consumiendo otro tipo de contenidos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Adaptarse. Actualizarse. Claro que sí. Ese es el ejemplo que yo ponía de Kodak. La compañía, ¿usted se acuerda de los rollos fotográficos? Una de las compañías más grandes, más ricas, más poderosas. Sin embargo, no se adaptó a los nuevos tiempos. Fueron de los pioneros en el invento de la fotografía digital. Pero no hicieron el crossover, no hicieron la transición porque no tenían fe en eso, en la mejoría, y creyeron que toda la vida los rollos iban a ser necesarios. Y cuando quisieron abrir los ojos, ya el mundo se le había ido delante. Pero tenemos también el ejemplo de BlackBerry, el smartphone que Obama, entonces presidente, hizo famoso. Y todos aquí, la mayoría de los que somos un chin viejitos, tuvimos un BlackBerry. El primer smartphone. Hermosísimo. Eso del PIN, ustedes se acuerdan, el BB PIN y todas esas cosas. La Vol 3, la Vol 5. Sin embargo, no se adaptaron a los nuevos tiempos y fueron cayendo. Intentaron ya muy tarde hacer un teléfono así, de esto, con pantalla, pero ya era muy tarde. Ese segmento, ese poderoso segmento que tenía, cayó. Con WhatsApp, que lo destutanó. Entonces así es que las empresas, las personas, todos tenemos que ir adaptándonos a los nuevos tiempos. Entonces, felicitar a ese grupo de jóvenes que está haciendo ese evento histórico en la República Dominicana y que les vaya bien. Miren, saludos especiales al Hoyo, que ha demostrado la inoperancia de nuestras autoridades municipales. No me diga que el de siempre. Sí, ese que está ahí frente al supermercado, que está pintado de rojo. Tiene ese forma boquete, de corazón. Sí, ese boquete, mira, romántico está. Sí, ese está boquete, romántico ahí para la alcaldía. Con mucho amor. Es un reconocimiento, es una especie de tributo a la mediocridad en nuestro pueblo. Entonces, nosotros saludamos ese hoyo. ¿Lo arreglaron? ¿Por si acaso lo arreglaron ayer? Es parte de nosotros. Tengo que ir hoy a supervisar que esté ahí todavía. La ciudadanía que informa. Y también al que está al inicio de la Juan 23. Ese le corresponde a INAPA, si no me equivoco. Un boquete que hay ahí que de momento vamos a llegar a China por ahí abajo. Todos los días. Ojo, muchachones, Mateo y todos los que están ahí, que motoconchan y están siempre en esa zona, viven echándole escombros de construcción para apaciguar la situación, pero con el tráfico tan grande y con el agua, porque el problema es el agua, que se encarga de ir desbaratando el material. Mire, es un hoyo terrible. Parece que a INAPA poco le importa que se mate una gente ahí. Hay 4 líneas del metro. ¿Qué es eso? 4 líneas del metro, por ahí que es que por ahí que vienen las 4 líneas del metro. Anda pa'l carajo, don Perucho. Mire, Perucho. Esto es un programa está conspirativo, Perucho, hoy. Perucho. Así que con esos saludos, yo concluyo esa pequeña sesión de reclamo social, porque yo creo que el pueblo higüeyano se merece más. El pueblo higüeyano, los higüeyanos nos merecemos más. Y lo triste del caso es que no estamos hablando de una obra de gran envergadura. Esos hoyos que hay en las calles principales se arreglan con poca cosa. Sin embargo, yo he llegado a entender que nuestras autoridades o lo están haciendo adrede, no arreglarlo,
¿O es que verdaderamente perdieron el respeto a la población de manera definitiva, el amor a la población, y que están esperando otras desgracias? Ese mismo hoyo del que estoy hablando, que está al frente de ese supermercado, dicen, ¿verdad? Porque yo no he podido constatar esa información, supuestamente falleció un joven ahí, pero al inicio de semana, no sé si fue el domingo o el lunes, hubo un accidente ahí al frente de ese hoyo. Entonces, la vida de nosotros no le importa a las autoridades. Robert Antonio, saludos para Robert, a cada momento anda tapando hoyos por ahí con asfalto. Oiga, asfalto un frío, ciudadano frío, vive tapando hoyos en calles. Ese quizás no lo puede tapar porque, ¿verdad?, es un poco más grande. Pero ¿qué les representa eso a nuestras autoridades, a nuestro ayuntamiento? ¿Qué, económicamente hablando, qué les representa? Yo creo que no mucho. Entonces, pero para las actividades sociales hay presupuesto. Yo vi y me sorprendí en la rendición de cuentas la cantidad de dinero que se ha gastado aquí en actividades sociales. Yo no estoy en contra de las actividades sociales, para que no vengan a decir que yo soy el Grinch del pueblo y que yo no quiero saber. No. Yo no estoy en contra de las actividades sociales. Ahora, yo creo que hay que hacer un equilibrio. Y es una situación muy fea. Eso es un hoyo extremadamente grande. Eso es un peligro para el pueblo. Oiga, una vida que se pierda ahí. Lo mismo con el que está ahí al frente, al inicio de la Juan 23. Por lo menos algunos ciudadanos le pusieron otra vez cemento y le pusieron escombros. ¡Qué bien! Pero el hoyo está ahí. Y con el pasar de los días va a ir creciendo. Entonces, yo creo que el pueblo se merece. Oiga, yo no le estoy pidiendo que cambien al pueblo, porque hay situaciones que aunque nuestras autoridades quieran cambiarlas, no van a poder, porque no hay dinero. Pero hay otras que un poco de voluntad puede cambiar las cosas. Dice mi abuela es una mujer muy sabia, y usted sabe que estamos en un pueblo creyente, religioso. Dice que la falta de devoción quita los deseos de rezar. Y hay mucha gente en nuestro pueblo que le falta un poco de devoción y por eso no están rezando. Entonces, vamos a trabajar eso. Autoridades, estamos esperando que muera una gente. Eso es lo que estamos esperando. INAPA, honorable encargado regional de INAPA, Lenin Carpio, ¿qué usted espera? Ese hoyo que está ahí al inicio de la Juan 23, que desde que el agua llega se inunda, ¿verdad? Se llena y está muy profundo. ¿Qué estamos esperando? ¿Que se mate una gente ahí? Hay que buscarle un bajadero. Bueno, el costo económico de reparar la obra es muy caro. Hay que buscar un paliativo en lo que llega a ese caso. Si tienen que hacer el bypass que hicieron, yo ahí no me recuerdo, Francisco Richies, creo que se llama esa calle, hay una situación muy, muy difícil con la cloaca. Y esa cloaca brota así en el medio de un asunto dificilísimo. Y no se ha podido resolver. Pero ¿qué hicieron? Hicieron un bypass con un tubito. Y en lo que se resuelve ese problema que están trabajando, bueno, pues ya han canalizado esas aguas negras para que se vayan por el contén. Entonces, si ahí al frente, ahí en el inicio de la Juan 23, ese tema conlleva un arreglo demasiado costoso, por lo menos hagan algo, un bypass, que el agua se vaya al contén, que se vaya a otro lugar, pero hay que resolver eso. Señores, la Juan 23 es la calle principal de Higüey. Usted sabe la cantidad de vehículos que transitan por esa vía. Igual que esta, la carretera Mella, ¿es verdad? Sí. ¿Sabe la cantidad de personas que transitan a diario por ahí? Porque si usted me dice que la calle, la última de allá de Villacerra, donde está la última estación de gas, usted diría, bueno, merecen, ¿verdad?, que se le arregle la calle, pero quizás los demás que no viven en el cerro van a decir, bueno, pero nosotros no vamos por ahí, pero por la calle principal pasamos todos, incluyendo nuestras autoridades. Usted se imagina, honorable alcaldesa, usted es una mujer muy, muy elegante, que siempre anda muy bien vestida, con una sonrisa hermosa, que usted vaya en su flamante vehículo y se caiga en ese hoyo y se le descojonen 2 gomas. Y usted, óigame, usted se imagina esa vergüenza, que le hagan un video. Ahí está la honorable alcaldesa, que su vehículo se le dañó un hoyo que el ayuntamiento pudo resolver. Pero imagínese usted, el encargado de obras públicas, Billy Yang, ¿verdad? Que
que vaya en su vehículo muy frondoso, un hombre elegante, pan, se le desbarató ahí una goma, y que le hagan un videito, miren, qué bueno, porque la gente es así de venenoso, qué bueno que fue el mismo encargado de obra pública que le pasó eso, pero vamos un chin más allá, porque el ayuntamiento es responsable, obras públicas tiene un chin, pero imagínese usted que cualquier autoridad de nuestra provincia tenga una situación ahí, oiga, van a quedar en ridículo, en vergüenza, y eso es lo de menos. Porque una vergüencita se pasa y ya, y uno la manda a arreglar y dice, se sale de abajo. Pero imagínense que se mate una gente ahí, supuestamente, yo siempre he dicho supuestamente porque nadie me ha podido identificar quién fue el joven que supuestamente falleció en ese hoyo. Entonces, como a mí nadie me lo ha podido identificar, no puedo asegurarlo, no lo puedo asegurar. Eso fue algo que se vio en las redes sociales, pero nunca vi él. Pero imagínese usted que ahí, producto de ese hoyo, se mate una persona de ver y creer en el pueblo. Ahí usted va a ver los honorables ediles convocando una sesión extraordinaria de urgencia para declarar 3 días de luto. Ahí municipal, aparece todo el mundo. El duelo municipal, y empezamos a hablar y llegan las maquinarias. No hay que llegar a eso. Oiga, cualquiera le puede pasar, todos pasamos por esa calle. Y mire, no es que usted se mate en el motorcito, usted puede andar en su vehículo. Y que un motorista tratando de esquivar ese hoyo se le mete en el medio y usted se le daña la vida. Entonces tenemos que pensar en eso, porque es una situación muy vergonzosa en el pueblo higüeyano. Estamos hablando de las calles principales de Higüey, las principales vías de comunicación, las más transitadas del pueblo. Eso tiene que darnos vergüenza. Vergüenza tiene que darnos. Va a tener el pueblo higüeyano que hacer una recolecta y la sociedad civil ir a arreglar esas situaciones. Eso es lo que va a haber que hacer. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Mejor que renuncien las autoridades. ¿Sabe lo que yo pienso? Que renuncien, porque mire, si una vaina tan sencilla no la pueden resolver, mejor renuncien. No. Por honor, que renuncien y que le dejen ese espacio a alguien que quiera hacer algo.